la venida del día del hombre. Mire, si nosotros, hermanos, rechazamos la gracia de Dios, esto quiere decir que a veces nos portamos ante Dios como irreverentes, como si Dios nos dice esto, nosotros hacemos aquello. Si Dios nos dice que hagamos aquello, nosotros hacemos esto. Entonces no tiene que ser así. Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. En todo lugar, donde sea que usted esté, hermano, tenemos que ser obedientes. Si Dios nos ha dicho que tenemos que marcar la diferencia, yo creo que no la tenemos que marcar solamente en la casa. Tenemos que ser ejemplo en nuestro trabajo, con nuestros amigos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos a las personas. Yo creo que tenemos que marcar la diferencia, y es así como nosotros vamos a anunciarle al mundo la gracia de Dios. Tenemos que anunciarle a las personas de que no rechacen la gracia de Dios, pero en nosotros primeramente se tiene que reflejar lo que Dios es. Si nosotros andamos predicando la palabra y decimos Dios es amor, pero si yo odio a mi hermano, yo creo que la palabra, me estoy burlando de la palabra, pero el problema no es con la palabra, sino conmigo. Dios se va a arreglar conmigo un día. Porque es necesario, dice la Biblia, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Buenos y malos, ricos y pobres, todos vamos a dar cuentas al Señor. Y entonces, si todos vamos a dar cuentas, es necesario, hermano, acudir al llamado del Señor. Mire, esta es una oportunidad que el Señor nos da. No muchos tienen esta oportunidad de estar aquí reunidos. Bien, otros están muertos o en este mismo momento están muriendo. Otros están pasando por situaciones muy difíciles, mientras que nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí. ¿Para qué? Para servirle al Señor, para decirle: Señor, gracias. Si te he fallado, perdóname. Si por un momento rechacé tu palabra, perdóname, Dios. Por eso el Señor está aquí, para perdonarnos. Que si alguno ha cometido pecado, dice la palabra, abogado tiene. ¿Para quién? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Continuamos. Sigue diciendo el punto número 3. Dice: el tiempo de la gracia es limitado. ¿Cuánto lo creen así? Yo lo creo, hermano. Dice la palabra: un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso el punto es: el tiempo de la gracia es limitado. Mire, dice acá, la Biblia nos advierte que Dios tiene ya fijado el día y la hora cuando la puerta de la gracia se cerrará. Por eso se nos insta a estar preparados, y si no lo estamos, es urgente que corramos a recibir el perdón de Dios. Muchas veces, hermano, Satanás trata de querernos acusar. Si tal vez nosotros entendemos y sabemos que hemos pecado ante Dios, pero ahí cuando viene Satanás y empieza a meterle cizañas en la mente y le dice: ya pecaste, ya Dios no te perdona, mira lo que hiciste. Pero yo quiero decirle, hermano, que sí hay perdón. Mientras haya vida, sí hay perdón para nosotros. Si usted reconoce que ha fallado a Dios, venga a Dios y preséntele, hermano, su problema, preséntele en la forma que usted pecó. Hay que serle reales a Dios, porque no nos podemos esconder de Dios. El mismo David decía: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Mire, si nos vamos abajo de la tierra, ya estás tú, decía David. Entonces, lo mismo le son las tinieblas a Dios que la luz. No nos podemos esconder de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que entregarle nuestras cargas. Por eso el punto es: el tiempo de la gracia es limitado. Antes de que sea demasiado tarde, hermano, nosotros tenemos que entregarle nuestra vida al Señor. Porque a veces decimos: bueno, yo soy cristiano, pero aún muchas veces hay cosas en nuestra vida, hermano, que seguimos con ellos. La palabra del Señor dice que el hombre viejo tiene que quedar atrás, ya el nuevo tiene que ir adelante. Pero muchas veces como que traemos un poquito todavía. Entonces, pero el Señor nos está haciendo el llamado de rechazar eso y de entregarnos por completo al Señor. Como dice la alabanza: todo o nada. ¿Cuántos lo saben? Todo o nada, gloria al Señor. Bendito Dios. La Biblia nos advierte que Dios tiene ya fijado el día y la hora cuando la puerta de la gracia se cerrará. Es por eso que se nos insta a estar preparados, y si no lo estamos, es urgente que corramos a recibir el perdón de Dios. Segunda de Pedro 3:9, ahí se encuentra. Quiero que si alguien me lo encuentra, me lo pueda leer, porque aquí... Segunda de Pedro 3:9. Porque nos gusta ir con la palabra, porque con la palabra ahí se nos dice todas las realidades. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la repentance.
Amén. Mire cómo es la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa. Dice. Mire, por eso el punto, como les dije que era, el tiempo de la gracia es que limitado. Hermano, es por eso que Dios nos está advirtiendo. Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa que el Señor nos hizo? Cuando estaban, que dice que estaban los discípulos y lo vieron ir al cielo, pero allí les dejó una promesa. ¿Cuál fue esa promesa? Que Él pronto vendría. Así dice, como cuando se le aparecieron los ángeles, así como lo habéis visto ir, así regresará de nuevo. Miren, en una nube blanca, dice la palabra, que Él vendrá a traer al pueblo del Señor, aquellos que no rechacemos la gracia del Señor. El Señor no retarda su promesa, dice, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuántos tienen por tardanza la palabra de Dios aquí? Nadie, ¿verdad? Y eso me gusta, hermano. Si no tenemos la venida del Señor por tardanza, eso quiere decir que usted ya está preparado. Tenemos que estar preparados, porque esto no es ningún juego, hermano. La palabra del Señor dice que un poquito, y el que vendrá, vendrá y no tardará, no lo detiene nadie. Cuando el Señor diga, hijo, vaya a traerme a la iglesia, yo creo que Jesucristo viene a traer la iglesia. ¿Y qué tal, hermano? ¿Qué de nosotros si nosotros rechazamos la gracia de Dios acá? Dice la palabra que no va a ser fácil, es donde va a llorar el valiente. Es por eso que el Señor nos está dando esta oportunidad, y que no tengamos la venida del Señor por tardanza, como algunos la tienen por tardanza. ¿Por qué? Porque Él es paciente. Él es paciente, y si el Señor nos tiene que ir reunidos es porque Él es paciente para con toditos nosotros. Él no quiere que nadie perezca, dice la palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sigue diciendo más adelante, dice que porque en el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. Sí, dice así, el 12, el 10. El 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice, en el cual los cielos pasarán con sangre, con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra de las obras que en ella hay serán quemadas. Mire, hermano, cómo es la palabra del Señor. Entonces, hermano, si es que el Señor está pronto para venir, nosotros tenemos que acudir a la palabra. El hecho, hermano, de que ya estemos en el camino del Señor, esto no quiere decir que ya lo tenemos todo, que ya somos salvos. No, hermano, tenemos que pagar el precio. Tenemos que luchar por nuestra salvación. Siempre he dicho una pregunta, y la voy a preguntar en este momento. ¿Dónde es que se prepara nuestro futuro? Aquí en la tierra. Amén. Nuestro futuro, hermano, se prepara en el presente. Pareciera algo raro, ¿verdad? Se escucha como un poco así, pero eso es así. Nuestro futuro se prepara en el presente. Es en el presente donde usted quiere preparar su futuro. ¿Qué futuro quiere tener usted? ¿Quiere tener un futuro con Cristo? Bueno, entonces no rechacemos la gracia del Señor. ¿Quiere estar allá con Gabriel y con Miguel, con los 24 ancianos que dice la palabra, los 4 seres vivientes que habla la Biblia, que adoran a Dios? Dice que tiran sus coronas delante de Él. ¿Quiere ser un día como ellos? Bueno, pues no rechacemos la gracia de Dios. Sirvámosle a Dios en las pruebas, en las luchas, en los momentos en los que a veces pensamos que ya no podemos más. Es allí, hermanos, cuando Dios nos está diciendo, yo estoy con ustedes. Dios está con nosotros, hermano. Gloria al Señor. Si no, dice que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a concluir, dice Efesios 5, 15 y 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Esto quiere como una pregunta, hermano. Que miremos nosotros inteligentemente cómo andamos. Cada quien de nosotros se considera cómo está delante del Señor. ¿Estaremos haciendo lo bueno delante de Dios o estaremos haciendo algo que a Dios no le agrada? Entonces por eso es, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. ¿Quién es el necio? Es aquel que sabe que tal vez lo que va a hacer está malo, pero siempre lo hace. Ese es el necio. Pero el sabio es aquel que sabe que si la palabra dice no mentirás, entonces el sabio no va a mentir. Si la palabra del Señor dice no dirás falso testimonio contra tu prójimo, entonces ese no va a hacer chisme. Eso se llama el chisme, hermano. Si el sabio sabe que la palabra del Señor dice que debemos de orar a todo tiempo, entonces el sabio va a orar. ¿Verdad que no es fácil levantarse a las 2 de la mañana, hermano? ¿Cuántos lo hacen a veces? Ay, pero hay que empezarlo a hacer, hermano. Yo sé que sí se puede en nombre del Señor. Gloria al Señor. Bendito Dios. Mirad